Vamos a continuar con nuestra serie sobre la salvación y ya estoy en la última parte que tiene que ver con algunas doctrinas que son propias justamente de la última parte. En los aspectos escatológicos de la salvación tiene que ver la resurrección. O sea, hoy día vamos a introducirnos a lo que es la resurrección, también un poquito a entender en qué consiste la muerte de la persona, ¿cierto? Para entender después a qué se refiere la Biblia con la resurrección. Entendemos, por supuesto, en términos generales lo que significa. Ahí tenemos, ¿cierto?, todos los aspectos que hemos estudiado, o en este caso, hemos dividido o clasificado la mayoría de los conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos con los aspectos escatológicos. Aquí hay una pequeña ilustración de todos los aspectos de la salvación o todas las ideas, los conceptos, las enseñanzas que aparecen en las Escrituras. Tenemos la elección, la dilección, ¿cierto? Predestinación, eso tiene que ver con lo que Dios hace en la eternidad pasada. Esta parte ilustra la contingencia en donde usted nace, muere, la gente, ¿cierto? La humanidad, y en este aspecto, temporalidad, es que se hacen efectivo todas estas cosas. Obviamente cuando el pecador cree en Cristo, ¿cierto?, se aplican a su vida la sustitución, la propiciación, la expiación, la justificación y la redención. Todo eso tiene, ¿cierto?, un resultado a causa de la muerte de Cristo, pero también Dios obra adentro del corazón del hombre. Y eso tiene que ver con el llamado, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Si usted es creyente, eso tiene que evidenciar ahora, en este aspecto, en esta era. Pero también además de eso tenemos otras bendiciones que son parte de todo el paquete de salvación que tienen que ver con la resurrección y la glorificación. Fíjense que la salvación es completa desde el punto de vista de Dios y son aspectos propios de la salvación del Señor. Los aspectos escatológicos de la salvación, hoy día vamos a ver una primera parte que tiene que ver con la resurrección y vamos a ver tres cuestiones, ¿cierto? O tres aspectos divididos: la realidad de la muerte, antecedentes generales, qué es lo que enseña la Biblia sobre la muerte. Vamos a ver también la realidad de la muerte, antecedentes del Antiguo Testamento y los antecedentes del Nuevo Testamento. Y en términos generales vamos a ver como primera parte qué es lo que es la muerte para entender bien, hermano, lo que es la resurrección. Pero antes tengamos otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias que ella nos enseña qué es lo que tú has dicho, pero también en qué consiste esta tremenda salvación. El autor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Padre, la salvación incluye incluso la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Cómo se podría alguien imaginar eso? Pero eso es parte del milagro de la salvación. Señor, ayúdanos esta mañana a entender en primera instancia qué significa esto, Señor, de la muerte en general, qué es lo que enseña la Biblia y por qué es necesario creer en Cristo también, por supuesto. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y ver lo que la palabra del Señor enseña sobre la muerte. Antecedentes generales, ¿cierto? Ahí tenemos una persona llorando por alguien que ha muerto. ¿Y a causa de qué? ¿Qué significa eso? Si quieren acompañarme a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Capítulo 2, 17. Ahí tenemos una advertencia de parte de Dios a Adán y obviamente que tenemos que comenzar con el Génesis, con el principio. ¿Cómo entender la muerte? ¿Qué significa eso? Fíjense que la advertencia divina fue: más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué dice su Biblia? Ciertamente morirás, ¿cierto? Y en el texto hebreo eso es más enfático todavía. Dice literal: morir, morirás. Es como un énfasis ahí doble. Hermanos, cuando el hombre empieza, ¿cierto?, con este proceso de muerte, y Génesis 5:5 dice que Adán vivió muchos años y después de esto murió. Eso nos va mostrando algunas características propias del Antiguo Testamento en relación y nos dan luz sobre el tema de la muerte. Y yo creo que me acompañen a Génesis también 35. Génesis 35. Génesis 35, versículo 18. Aquí se relata la muerte de Raquel. Y noten qué interesante, es un antecedente importante que hay que considerar para tener, obviamente, una teología correcta acerca de lo que significa la muerte. Génesis capítulo 35, versículo 18 en adelante. Dice así:
Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Fíjense que hablando de Raquel dice el texto, y aconteció que al salírsele el alma. Al parecer alma es una cosa, cuerpo es otra. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 17, otro dato importante. Primera de Reyes 17, 19. Primera de Reyes 17, versículo 19. Aquí, cierto, se relata la muerte de un joven, de un niño, de una viuda. El contexto de Elías está ahí, cierto, rogando para que este niño vuelva a la vida. Y dice el versículo 19, y clamó a Jehová y dijo, Elías está clamando, ¿cierto? Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Miren, aquí hay una pequeña ilustración que nos muestra dos cuestiones que son importantes a la luz de estos pasajes, y de hecho Santiago también dice algo interesante. Santiago 2.26, miren, búsquelo también, y esto es parte de la información y los antecedentes que nos da la Biblia. Santiago 2.26. Aquí Santiago hace una comparación con algo que es verdad. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, en términos generales, lo que nosotros encontramos así en un barrido de la Escritura es que el cuerpo, hay una parte material y una parte inmaterial. Tenemos el cuerpo y el alma. Y al parecer, la teología del Antiguo Testamento nos dice que cuando las personas morían, el alma se separaba, ¿cierto?, del cuerpo. Y básicamente ahí empezamos a tener el primer concepto de muerte, que es separación, no extinción. ¿Ya? Ahora, acompáñenme a algunos versículos que son interesantes, porque ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con las personas que morían? Job 17.13, y aquí vamos a ver varios versículos y quiero que me acompañen para que ustedes tomen nota también. Job 17.13. Job 17.13. Ahí hay un pasaje interesante que nos menciona cuál es la noción de los autores del Antiguo Testamento, de las personas que vivían, entendiendo que estas declaraciones no son declaraciones sistemáticas, sino son expresiones propias de los autores en contextos específicos. Por eso que hay que tener cuidado también con las conclusiones a las cuales podemos llegar, leyendo correctamente lo que se dice. Job 17, versículo 13. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. ¿Qué quiero decir? Y aquí aparece un concepto en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que tiene que ver con el Seol, hermanos. Fíjense, ahí tenemos ahí, no aparece ahí, pero ya va a aparecer. Si yo espero, dice Job, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Génesis 37, 35, por favor. Vaya a Génesis 37, 35. Otro pasaje importante también que necesito también que vayamos a revisar. Génesis 35. Perdón, Génesis 37, Génesis 37. Génesis 37, ahí tenemos, ¿cierto?, a Jacob. Dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Recuerden la noticia de José, ¿qué habrá pasado con José? Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Noten que se menciona en el Antiguo Testamento el Seol como un lugar donde van los muertos. No se distingue muy bien si son justos o injustos. Al parecer todos van a ese lugar, y de hecho eso es lo que vemos. No busquen este pasaje, número 16, 32. ¿Se acuerdan de los hijos de Coré? Dice que la tierra se abrió y todos fueron directos ¿hacia dónde? Hacia el Seol. Dice el texto, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Hay que tener cuidado de que no significa que se abrió la tierra y abajo está el Seol. No, básicamente la idea es
Ellos murieron y se fueron perdidos a ese lugar del Seol. No hay que relacionar eso directamente con que el Seol está en el fondo de la tierra. Eso no es el sentido de la tierra. Y ahora acompáñenme a Salmos. Aquí tengo varios versículos. Salmos 9, 17. Salmos 9, 17. Job es un hombre piadoso, sin duda, pero él piensa que va al Seol. Él se va al Seol cuando muera. Él desea dormir y irse al Seol. Génesis, ¿cierto? 37, Jacob también dice que él también, ¿cierto? Llora a su hijo que va a ir al Seol. Número 16, vemos a Coré, los hijos de Coré, rebeldes. ¿Dónde fueron? ¿Dónde terminaron? En el Seol. Salmos 9, 17, miren, este es interesante este versículo. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Entonces, estamos viendo varios versículos que nos dicen y varias informaciones sobre esto. Los malos van todos ahí, pero también parece que los justos van a ese lugar. ¿Será que hay una separación? ¿Será que es un mismo lugar? ¿Todos están en el mismo lugar? Mire, Salmo 16, 10, es un salmo mesiánico. Jesucristo menciona esto también, o sea, alude en relación al Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ese es David que dice eso. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Miren la noción que hay en el Antiguo Testamento. La vida termina, después de esa vida, ¿cierto? Hay una separación, el alma se separa del cuerpo y todos van a un lugar que se llama Seol. Salmo 49, 15. Salmo 49, 15. El salmista también dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Finalmente, hermanos, Salmo 89, 48. Salmo 89, 48. Salmo 89, 48. Miren la pregunta, es retórica. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Respuestas, todos van a morir. Esto es muy parecido a lo que dice Hebreos 9:27, ¿se acuerdan? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Este es el paralelo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Bien puede serlo. ¿Librará su vida del poder del Seol? Hermano, la conclusión es que en el Antiguo Testamento todos los hombres cuando morían, ¿dónde iban? Al Seol. Isaías incluso dice, no lo busquen en Isaías 38:10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Perdón, ese es Ezequías. Entonces, al parecer en el Antiguo Testamento todos van al Seol. Y eso es importante entenderlo. Y Seol significa literalmente el lugar de los muertos. Sepulcro a veces se traduce, pero entendemos que el sepulcro muchas veces es la parte física, el Seol es la parte espiritual, ¿ya? Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento, Mateo 27, porque vamos a ver cuáles son las realidades de la muerte y los antecedentes que nos ofrece, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Gran evento, importantísimo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Mateo 27, 50 y 54. Esto es muy clave porque desde que, ¿cierto?, Cristo aparece en escena, cambia todo, hermano, la cuestión, ¿cierto?, del lugar de los muertos, cambia la realidad. ¿Por qué? Porque Cristo rompe con lo que es la muerte, Él resucita y hay un cambio rotundo. Dice Mateo 27, 50, 54, no sé si usted lo ha leído, es un tremendo pasaje que habla sobre qué sucedió cuando Cristo resucitó, cuando murió y después, ¿cierto?, resucita. Bueno, aquí en parte se menciona esto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Qué impresión tremenda. Imagínense, personas que murieron, resucitaron a causa de lo que había sucedido con Cristo. Sigue diciendo el texto, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, wow. No dice wow, ¿ya? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, acompáñame a una cita interesante que es en el Nuevo Testamento también. Lucas 16, hermanos. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Noten esta imagen.
cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que la palabra Seol ya no se usa porque es una palabra en hebreo. Lo que se usa en el Nuevo Testamento es Hades, el lugar de los muertos. Es el símil, es el sinónimo de Seol, Hades, ¿cierto? No le ponga a su hijo Hades, por favor. Hades, ¿cierto? El lugar de los muertos. Y al parecer el Hades estaba separado en dos, y eso es lo que vamos a ver antiguamente. Lugar de tormento para los incrédulos, lugar de consuelo para los creyentes. Eso al parecer es lo que había en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos eso? Es por la luz del Nuevo Testamento. Fíjense aquí en Lucas capítulo 16, versículo 19, es clave esto. Dice el texto: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí hay un primer concepto también que se amplifica y que tiene que ver con el símil del paraíso, seno de Abraham. ¿Dónde estaba ese lugar? Se cree que era parte del Seol, pero no de una parte general, sino una parte apartada de lo que era el lugar de tormento. Seno de Abraham, un lugar de descanso para los piadosos. Sigue diciendo el texto: y en el Hades alzó sus ojos, y ahí está el concepto de Hades, ¿cierto?, estando en tormentos. Leo del 22 nuevamente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue llevado y fue sepultado. Y en el Hades, fíjense que es otro lugar. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Fíjense qué interesante, el Señor desvela lo que hay detrás. Algunos tratan de mitificar un poquito este pasaje diciendo que en realidad no hay que tomarlo en serio, pero esto es enseñanza del Señor. Ahí está la discusión: ¿esto es parábola o no? Si es parábola, ¿qué es lo que es real? ¿Qué es lo que no es real? ¿Qué es lo que realmente trasciende, o el principio que hay detrás? Y noten el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Viendo la tremenda imposibilidad que hay, recuerden, el rico está diciendo: estoy en tormento, por favor, ayúdenme, manda a Lázaro. Aún seguía, ¿cierto?, creyendo que tenía poder para mandar en el lugar de tormento. Pero miren, dice el texto: entonces les dijo Abraham a este hombre rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. En este caso él está pidiendo, por favor, que le prediquen a mi familia. 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo: ¿sabes qué? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Miren lo que está diciendo el rico. Chuta, a lo mejor no se van a convertir, pero si alguien de aquí sale de aquí y les puede predicar. Y el texto dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, miren, detrás de esta enseñanza hay principios que no van a cambiar. Hay una realidad después de la muerte, hay vida, claro, hay. Eso es lo que está el texto, y eso podemos decir. Pero también hay un lugar de tormento. El lugar se llama Hades. Y en el Antiguo Testamento, antes que Cristo ascendiera a los cielos y llevara cautivo la cautividad, y después voy a explicar ese texto, los piadosos no estaban en el mismo lugar. Estaban en el lugar de paz y tranquilidad, en el seno de Abraham, o el paraíso que se conoce. Sin embargo, no hay opciones para quien rechaza el Evangelio ahora en vida. Aún incluso ahora se va a ese lugar que se llama Hades, y no hay posibilidad de pasar de ese lugar a otro lugar. Por eso el autor de Hebreos vuelve a tocar nuestra puerta y nos dice, y a todos nosotros: si oyeres hoy su voz, obedece el Evangelio, cree en Cristo, es la única salvación que vas a tener. Entonces, hasta aquí ya tenemos harta información, hermano. En el Antiguo Testamento el lugar de los muertos se llamaba Seol, en el Nuevo se llama
Hades. Ahora, ¿qué pasa ahora? Fíjense que el seno de Abraham, el paraíso está vacío. Lo arrendó, ¿cierto? Satanás para los demás. Está vacío, no están los creyentes ahí. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, acompáñenme a 2 Timoteo 1, por favor, y vamos teniendo más información sobre lo que dice la palabra del Señor, sobre la realidad espiritual, sobre lo que pasa después de la muerte. 2 Timoteo 1, 8 al 11. Como dije, hermanos, algunos dicen que la parábola o la historia, ¿cierto?, del rico y Lázaro justamente es una parábola y que no necesita tomarse literalmente. Hay algunas cosas que se quieren negar, pero hermanos, hay verdades que el Señor enseñó ahí, verdades que trascienden, ¿cierto? De hecho, una parábola con habitualidad no tiene nombres propios y esta es una historia en donde hay nombres específicos. Jesús fue intencional al querer mencionarlo, porque hay una realidad detrás de la muerte. ¿Qué dice 2 Timoteo 1, 8 al 11? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice Pablo a Timoteo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire qué tremenda frases y expresiones. Con la aparición de Cristo, la muerte se acaba. ¿Dónde está otro aguijón o muerte? Dice Pablo a los romanos. ¿Quién destruyó la muerte, hermano? Cristo. Pero solo aplica para los creyentes. Por eso insisto, si usted aún no ha tomado, ¿cierto?, una determinación de decir, ok, necesito ir a Cristo, necesito creer en Cristo, abrazar a Cristo. Incluso orar, como lo hemos enseñado, Señor, dame un corazón para creer en ti, para aferrarme a ti, no apartarme jamás. Fíjense que el texto aquí es claro, dice que Cristo cuando aparece, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Hermanos, todos los hombres, en cierto sentido, son inmortales, pero o van a vivir sin Cristo en la eternidad o con Cristo en la eternidad. Y si viven sin Cristo, no van a ir a un lugar de descanso, van a ir al infierno. Aunque la palabra infierno, lo voy a explicar más adelante, no está aquí. En este momento el infierno está todavía, ¿cierto?, en espera para el juicio final, Apocalipsis capítulo 20. Ahora, los muertos que mueren sin Cristo, ¿dónde van? Al Hades. El seno de Abraham no está, ya no está, ha desaparecido. En Efesios capítulo, ¿cierto?, 2, si me pueden acompañar también, hay un pasaje ahí que, bueno, igual ha servido también para diferentes interpretaciones. Efesios capítulo 4, 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí, bueno, hay varias interpretaciones. Podría significar que Cristo descendió al Hades entre su muerte y su resurrección a la tierra, ¿cierto? O algunos dicen que descendió al infierno, pero el infierno todavía no está en actividad. Lo que sí está en actividad es el Hades, el lugar, ¿cierto?, que es un lugar intermedio. El infierno es el lugar final en donde van los muertos. Eso ocurre al final de la historia, en concordancia al gran trono blanco, ya que es el último juicio final de Dios. Pero ¿cuál es la idea, hermanos? Cuando dice el texto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dice el texto, a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿A qué habrá ido el Señor? Acompáñeme a Pedro, por favor.
Pedro, déjenme ver la cita que lo tenía acá en mi tablet, pero... ¿Alguien se acuerda la cita cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados? ¿Eso es? Gracias, Saúl. Primera Pedro 3:20. ¿3:20? Primera Pedro, ok, sí. Gracias, hermanos. Miren, voy a leer del 13 para tener el contexto. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa pasáis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificará a Dios el Señor en nuestros corazones, y estáis preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, por supuesto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual, y esto es una cita del Antiguo Testamento, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, que corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí, cierto, hay una cita un poco difícil también, porque ¿a qué se referirá? ¿A qué Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados? ¿Fue a predicarles el Evangelio? ¿Hay una segunda oportunidad? Y el texto no dice eso. De hecho, en la palabra querupzo, que se usa de predicar, simplemente significa de anunciar un triunfo. Paralelamente a lo que dice Pablo en Efesios, recuerden que los creyentes del Antiguo Testamento, ¿dónde iban? Al Seol. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que no estaban todos juntos, sino que estaban en un lugar de paz y de tranquilidad. De acuerdo a algunos teólogos, lo que hizo Cristo cuando muere, obviamente, es anunciar su triunfo y llevar a los creyentes del Antiguo Testamento ahora a su presencia. Y eso es lo que sucede ahora con cada creyente que muere en Cristo. ¿Dónde va? ¿Al seno de Abraham? No, va a la presencia del Señor. Acompáñenme en algunos versículos que tienen relación a esto. Juan 14:2. Miren esta imagen. ¿Dónde va el creyente? Pablo dice en una visión que él subió hasta el tercer cielo. ¿Recuerden? ¿Tercer cielo? ¿Hay 3 cielos? Sí, puede ser, claramente. ¿El primer cielo cuál es? En donde vuelan las aves. El segundo cielo se subentiende que es el universo, donde están los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo se cree que es el hogar de Dios, es la presencia de Dios. 2 Corintios capítulo 12, Pablo menciona eso. Ahora, Juan 14:2, Cristo dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Dónde está el Señor ahora? Está con Dios, está en la presencia del Señor. El deseo del Señor es que los creyentes también estemos con Él. Ahora, de hecho eso lo dice Juan 17, no lo busquen. Padre, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Ahora, vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 5 en adelante. Voy a leer del 1 mejor, hermano. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y esa palabra tabernáculo se refiere al cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación
celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado una garantía. Eso significa arras, las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, bueno, no estamos en presencia frente al Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice el texto? Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. La esperanza del creyente es que cuando muere, ¿dónde va? No queda dando vuelta, sino que va a la presencia del Señor mismo. Acompáñeme a Filipenses 1, por favor. Filipenses también, capítulo 1. Hay un pasaje ahí bien bonito también. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Pero leamos del versículo 21 en adelante. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es eso? Mira, para mí el vivir es Cristo. Y eso es importante para nosotros también, hermanos, recordar. El propósito de mi vida no es mi futuro, mi reino, mi plata. Mire lo que dice Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿En qué gastaba su tiempo Pablo? En el establecimiento, ¿cierto? En la predicación del Evangelio, del reino, etcétera, etcétera. Y dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, no sé qué hacer, porque yo quisiera morir, porque evidentemente es lo mejor. ¿Quién piensa eso en el día de hoy? Pero igual creo que soy necesario todavía, dice Pablo aquí en la obra, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y esperar en el purgatorio. No dice eso, ¿cierto? Perdón. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar, no dice en el seno de Abraham, dice con Cristo. Y miren qué precioso lo que dice a continuación, lo cual no es mejor. Muy bien, eso es un adverbio. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Hermano, la muerte de los creyentes no es una catástrofe. ¿Hay sufrimiento? Claro. Pero mire lo que dice Pablo. El deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es que los creyentes no suframos por nuestros seres queridos, pero entendemos dónde están. ¿Y dónde están? En un lugar que es mucho mejor al que estamos aquí. Entonces, mis hermanos queridos, miren, aquí tenemos una pequeña ilustración. ¿Dónde va el creyente? El cuerpo es una cosa, parte material. ¿Dónde termina el cuerpo? En el cementerio, se pudre. El alma, ¿dónde va? A la presencia del Señor. ¿Qué pasa con los incrédulos? Acompáñenme a un par de pasajes. Daniel 12:2, esta es una primera parte de este tema que es un poco amplio. Daniel 12:2, en el contexto del Antiguo Testamento, hace muchos años el profeta vio una realidad. Daniel 12:2. Y muchos, dice Daniel, de los que duermen, ahí está un eufemismo para decir muchos de los que mueren, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acompáñenme a Apocalipsis 20, por favor. Noten aquí esta imagen, el creyente va al cielo, ¿dónde va el incrédulo? Ahora va al lugar de tormentos que se llama Hades. Apocalipsis 20 del 1 al 5, ¿cierto? Ahí Juan está relatando eventos escatológicos. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Interesante, hermanos, los verbos que usa aquí Juan. Son varios verbos que rematan la idea de que Satanás no tiene ni una chance de engaño.
¿En qué escenario? Bueno, por el contexto es el reino milenial. Dice el texto después, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué dice el versículo que sigue a continuación? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto dice ahí? 1000 años. Pero miren, aquí hay un dato interesante. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fíjense que, y no lo voy a mencionar ahora, pero a la luz de la palabra hay muertos que van a resucitar. No todos. Daniel lo ve simplemente como una imagen directa, él ve el horizonte y dice, algunos van a resucitar para vida eterna, pero otros para vergüenza y para condenación. Hermanos, a la luz de Apocalipsis, y déjenme leerlo, si quieren acompañar, Apocalipsis 20:11, esta es la última instancia de juicio, el juicio del gran trono blanco. Cuando la Biblia se habla del juicio del gran trono blanco, se refiere al juicio de Dios. Está el tribunal de Cristo, que esa es otra cosa, es para los creyentes. El juicio del gran trono blanco es para los incrédulos. Miren lo que dice del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí la idea de grande y pequeño no está hablando de porte físico, está hablando de poderosos, de personas con mucho dinero, ¿cierto? Y pequeños, ¿cierto? Personas comunes y corrientes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren lo que está diciendo el texto. Este texto nos ayuda a entender de que no hay detenidos, desaparecidos. ¿Han fijado, no? Ya sean de un bando o de otro, hermanos. No voy a abanderarme con nada, con nadie. Ya sean buenos o malos, todos van a compadecer. A veces se dice, no hay justicia para los que han muerto. Sí, va a haber justicia. Va a haber justicia, a la larga va a haber justicia. Dios va a traer a todos a su presencia. Aunque hayan sido comidos por un león, absorbido por alguna máquina, el alma no la pueden tocar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no teman a quienes matan el cuerpo, sino teman a quien puede destruir el alma y el cuerpo? ¿Dónde? En el infierno. Hermano, ¿por qué no poner atención a lo que dijo Jesús? ¿Saben que Jesús habló más del infierno que del cielo? Y es porque es una necesidad. Él no quiere que los hombres vayan ahí. Ahora, miren lo que dice el texto. Y el mar entregó los muertos. No va a haber nadie desaparecido. Todos van a compadecer. Y muchas de las personas que creen ser justas se van a encontrar con una tremenda sorpresa, hermano. Y eso es muy terrible, ¿eh? Pensar que fuiste justo y no lo fuiste. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades dice, ok, Dios, aquí están todas las almas. Lo está personificando aquí, porque el Hades no es una persona. Usa la figura para decirse que el Hades entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren qué interesante, se vuelve a repetir, fueron juzgados según sus obras. Hermano, la gente nunca piensa que va a ser juzgada por sus obras. Ayer hicimos evangelismo y a nosotros nos tocó una pareja de chicos jóvenes, muy asequible, pero en la segunda instancia conversé con un chico, estábamos ahí con Esteban y los demás chicos, un chico de 20 años, pero que se notaba, no tomaba nada en serio. Qué triste va a ser ese día cuando esté frente al Señor si no se arrepiente, hermano. Porque todos vamos a ser juzgados, y en el caso de los incrédulos, juzgados por sus obras. Sigo leyendo, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no sirven como lugares de estancia intermedia. Ya cumplieron su propósito, que es mantener las almas. Pero el texto dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. La primera muerte es la separación del alma y del cuerpo.
La muerte segunda es la separación total de Dios. Dice el texto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice su Biblia? Fue lanzado al lago de fuego. Casi nunca se predica esto, ¿eh? Pero eso es bíblico y eso es lo que aparece en la Escritura. Hermano, esta es una primera parte y termino con lo siguiente. Una buena pregunta. ¿Puede realmente volver a la vida un muerto o un cadáver? Dígame usted. Eso no puede ser, dice la gente. ¿Cómo un muerto? Un muerto ya murió. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Dígame usted, con lo que hemos visto. ¿Puede un muerto volver a la vida, un muerto, un cadáver? Tenemos varios ejemplos. ¿Se acuerda Lázaro? ¿Qué dijo Jesús? El muerto ya estaba en estado de pudrición. ¿Y qué hizo Cristo con su poder? Ven, sal fuera. Hermanos, mire lo que dice Juan 11. Vaya a Juan 11, que es parte de lo que leímos. Y yo quiero como conclusión solamente dejar este versículo como conclusión para que lo meditemos. Esta es una primera parte acerca de la resurrección. Este es un tema amplio en la Escritura. A lo menos creo que quedarán 2 temas sobre este tópico, la resurrección. Pero en primera instancia quería que entendiéramos qué significa el estado, ¿cierto?, de estar muertos, dónde van las almas, qué es lo que sucede, ¿cierto?, en esas circunstancias, dónde van los incrédulos, dónde van los creyentes. Juan 11, 25, miren qué precioso versículo. A la luz de esta realidad, ¿qué podemos decir? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, wow, hermanos, qué precioso. Miren, ¿cuál es el único problema que no se puede solucionar en esta vida? Entre comillas, la muerte, pero Cristo ya lo solucionó. Por eso si usted cree en el Señor, no importa, usted muera, aunque yo muera, ¿qué va a pasar? Dios nos va a resucitar. ¿Se da cuenta, hermanos, que la salvación es completísima? Algo que nadie puede hacer. Cristo venció la muerte. Por eso Él dice, ¿cierto? Aquí le dijo Jesús a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, igual va a vivir. Por eso, ¿qué se hace necesario en el día de hoy? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor, porque no hay otra solución. Lloramos por nuestros familiares cuando mueren, ¿cierto? Predicamos a ellos el Evangelio. Conversamos con ellos, hermanos. Se dan cuenta que tenemos una tarea. No podemos salvar a nadie, pero tenemos un precioso mensaje que soluciona no solamente nuestro problema penal ante un Dios justo, que es nuestra falta de justicia. Él soluciona el gran problema que el hombre, ¿cierto?, acarrió ahí en el Génesis, que es la muerte. Qué precioso, hermano, este versículo, vuelvo a repetir. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú desvelas lo que hay detrás de esta vida. Eso es bueno porque anula la especulación, anula las hipótesis y por sobre todo también anula las ideas que a veces incluso los mismos teólogos se forman, como el aniquilacionismo o la extinción. Tu palabra nos da luz sobre lo que pasa, pero también nos da suficiente luz en el presente para que creamos en quien ha solucionado el gran problema, que es la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, ayúdanos a creer en ese mensaje de salvación que está en ti. Así como tú resucitaste un día, los creyentes van a resucitar, glorificados, para que estemos en tu presencia. Tremendas bendiciones tenemos en tu salvación. Padre, ayúdanos a compartir este mensaje con quienes no te conocen, o quienes ignoran lo que va a suceder, o quienes ignoran tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.